Así que hay ciertas incoherencias extrañas, pero no deja de ser un planteamiento muy Mazda en un producto muy americano. Esto no se maneja como un producto global, esto se nota que está muy planteado para Estados Unidos. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Y así como nos lo pidieron muchísimo este CX-50, lo estamos probando también con el propósito de evaluarlo para el Workout of the Year, porque es uno de los candidatos para los premios del año 2024. Y si bien la mayoría de candidatos solemos evaluarlos fuera del país, pues da la casualidad de que Mazda tenía disponible esta unidad, porque pues al menos a la fecha volvieron a tener cierta disponibilidad de CX-50. Esto es un carro matriculado a finales del 2022 o incluso en enero de 2023, y luego no tuvieron más disponibilidad, se les agotaron las unidades. Ahora que volvieron a tener, pues volvamos a prestar esta novedad, que ya no es tan novedad, pero sigue calificando como tal. ¿Qué es lo que me llama la atención de esta CX-50? Que la nutrida gama de SUVs de Mazda queda posicionada entre la más compacta y europea CX-5 y también la más grande y con algunos detalles técnicos europeos, que es la nueva CX-60. Esta queda justo entre las dos, con un largo de 4.7 metros, pero con un ancho inusual. Esto sin espejos supera el 1.90 de ancho. 1.90 metros de ancho, 1.92 para ser exacto. Entonces es inusualmente ancha, es prácticamente un ancho de CX-9, pero en un segmento más entre compacto y mediano. Y ahí es cuando empiezan a llamar la atención otros aspectos de esta CX-50. ¿Por qué? Porque no es hecha en México, no es hecha en Japón, es hecha en Estados Unidos, y justo esa condición para Estados Unidos es evidente en muchos otros detalles que vamos notando, ya sea interior o ya sea de manejo, en esa anchura de la cabina que redunda en este tipo de carreteras un poco más angostas, en que llena más el carril, pero también en el ajuste de la suspensión, en la elección de motor y caja, y en cómo se maneja en general. Porque sí, está esa precisión usual de Mazda, una dirección bastante fiel, de hecho inusualmente fiel para un SUV, unos mandos muy bien puestos a punto, es decir, un acelerador preciso, una transmisión automática bien programada. Sin embargo, no es un producto novedoso en ese sentido, porque pues la transmisión muy bien calibrada y todo, pero sigue siendo la automática de 6 velocidades que tantísimos años lleva en Mazda. El motor es el 2.5 que conocemos de sobra, ya sea en un Mazda 3, en una CX-30, en una CX-5, y es un motor que en algo que ya pesa más de 1600 kilos está quedando corto, más en una altitud tan elevada como es las cercanías de acá de Bogotá, Colombia, ya cercano a los 3000 metros sobre el nivel del mar. Este motor, si bien tiene una respuesta pareja, una entrega de torque muy gradual, pues la aceleración es más bien cumplidora, tirando incluso a lenta, y eso se va a ver reflejado al momento de hacer sobrepasos en carreteras como esta, porque sí, la caja reacciona rápido, no es la más rápida de su tipo, de hecho se enfoca más a la suavidad. Sin embargo, con todo y que hace esa reducción de cambio cuando uno se la solicita y lo hace a tiempo, pues la relación de caja está más enfocada a tratar de economizar un poco de combustible.
La caída entre cambios, sobre todo entre primera y segunda, penaliza mucho esa aceleración. Y además hay algo muy típico en Mazda, y es que los frenos, si bien están bien juzgados en su precisión, tienden más bien a ser largos y no son contundentes en su respuesta. Lo vimos en las distancias de frenado, en las pruebas. Consistentes, un poquito abajo de 42 metros de 100 a 0 km por hora. Para ponerlos en contexto, vehículos similares, de similares características que hemos probado, están todos en el orden de los 37, 38, 36, están mucho más abajo. Entonces esos 6 metros de diferencia, créanme, que determinan un susto, o más bien un disgusto, o una situación más peligrosa. No es que sean los frenos malos per se, porque no lo son. De hecho, aguantaron cierto maltrato y cierta exigencia a los que los sometimos. Sin embargo, esas distancias reflejan un producto mucho más americano, mucho más pensado para un uso moderado y conservador, porque esto al final del día es un vehículo familiar, pero no es un vehículo familiar con ese toque más europeo, pensado para carreteras más similares a esta en la que vamos. Entonces está planteado para un uso más conservador, si bien con ese toque de precisión de Mazda. Y ese toque de precisión, por ejemplo, en una suspensión que sí es muy suave, sí es incluso silenciosa, refinada, pero tiene cierto toque de dureza dado por dos factores. De hecho, por tres. Uno, como tal, los resortes y el recorrido de la suspensión no es tan amplio y se nota en terrenos destapados en donde ya se nota un poquito saturada. Dos, por el perfil de llanta, que es un poquito incoherente, porque esto en teoría es un SUV un poquito más aventurero que una CX-5, pero le ponen unos rines de 20 pulgadas con unas llantas de un perfil bastante bajo. Y tres, porque atrás, siendo una plataforma de cierta forma derivada de la CX-30, tenemos un eje torsional que no va a tener las mismas capacidades de filtrado de un multibrazo. En cuanto a comportamiento dinámico, la verdad es que Mazda hace de los mejores ejes torsionales de la industria junto a marcas como Peugeot, y entonces en ese sentido no me molesta que no sea completamente independiente. Eso es una decisión de ingeniería de Mazda que ya tomaron también, y que recuerdo desde el Mazda 3 con tracción a las 4 ruedas, que no se vende acá, pero que puede manejar en Estados Unidos y que sigue teniendo un muy buen nivel de estabilidad, y eso redunda acá con todo y el mayor peso. Esto no es un vehículo que transmita poca confianza en el momento de exigirlo más en alguna curva. La dirección es tremendamente fiel. Las llantas sí son muy escandalosas, son llantas mixtas, pensadas para más tipos de superficies, pero no va a tener reacciones torpes. Incluso la Colin alcanza a deslizarse un poco. Entonces es un planteamiento dinámico interesantísimo, y de hecho le sobra chasis, porque esto en otros mercados como el mexicano o el estadounidense tiene el mismo 2.5 pero turbocargado con muchísimo más torque. Pues este motor realmente, cuando uno lo exige, se queda corto para todo el chasis que hay. Y eso sí, los frenos, como bien dije, están apenitas. Así que hay ciertas incoherencias extrañas, pero no deja de ser un planteamiento muy Mazda en un producto muy americano. Esto no se maneja como un producto global, esto se nota que está muy planteado para Estados Unidos. En otros aspectos, también muy convencional, en el sentido de que las luces, un ajuste de plenas automático, están bien a secas. Y eso sí, ese ajuste automático de las largas en el tercer mundo es muy chistoso cómo funciona, porque no tiene contemplado encontrarse motos de baja cilindrada que tienen unas luces pequeñitas, si es que tienen luces en primer lugar. Entonces ella deja las plenas, así tengo una moto pequeña acá. No siempre lo hace, pero muchas veces sí me deja las plenas y toca quitarlas manualmente. Entonces ahí otra, digamos, americanada, otra faceta muy del mercado para el que se desarrolló este producto. Todo se va viendo, todo va tomando como esa consecuencia, y en algunos casos pues puede que se vea un poquito fuera de contexto. Sin embargo, es un producto en términos generales interesante, bien ejecutado, aunque podría estar más elaborado, y más por el precio.
¿Por qué? Por este rango de precios, al menos en este mercado, hay productos tremendamente fuertes, aunque no necesariamente el mismo volumen de ventas. Un ejemplo, Tiguan 350 TSI, que ya le volvieron a poner su caja de doble embrague, ya le volvieron a aumentar la potencia. No está muy lejos en cuanto a precio, y en desempeño es una propuesta mucho más sólida para nuestro tipo de carreteras, aunque en mantenimiento a mediano plazo podría ser un producto distinto a esta CX50, que mecánicamente es mucho más simple. Recuerden que esto funciona con gasolina de bajo octanaje y está autorizado como tal para eso. Eso sí, a costa de que lo que uno se ahorró en gasolina de bajo octanaje con respecto a una gasolina de mejor calidad, pues uno se lo termina gastando en el mantenimiento a corto plazo, porque esto hay que llevarlo a revisión cada 5.000 kilómetros o 6 meses en este país. Entonces, unas por otras, no es que esté ahorrando por usar gasolina más barata. Entonces hay que tener en cuenta esos factores también. En conclusión, en términos de manejo, hay cosas que uno no entiende, porque podría ser un producto mucho más redondo, con un conjunto de motor caja más novedoso y además más eficiente, que no es un tema de aceleración solamente, sino que esta caja tan autopistera nos juega un poquito en contra si hay más pendientes, porque el consumo realmente no es bajo. No ha sido bajo en ningún Mazda que hemos probado con este motor, y aquí estamos en el orden de los 37 kilómetros por galón, que no es un número, es un número normal, es un número común, y es un número que de todas maneras alguien que adquiere un producto de estos tiene que contemplar. Y dentro de lo que ya estamos acostumbrados con los interiores de Mazda, esa propuesta más hacia el mercado americano se refleja, uno, y como ya mencioné, en el ancho. Para un SUV de 4.7 metros, pero que ya se pase de 1.90 de ancho, eso hace que el interior cobre otra proporción. Y eso es lo que más destaca, porque en todo lo demás, si acaso hay algunas similitudes muy usuales con respecto a otros Mazda,
y algunas concesiones de diseño que ya le dan su propia identidad a este CX50, empezando por estas salidas de aire acá simétricas, un poquito sobredimensionadas, pero muy efectivas también del otro lado, y como para compensar un poquito esa separación de esas salidas de aire, tenemos otra acá integrada en esta línea del tablero, siendo un ensamble o una fabricación, como quieran llamarlo, más de Estados Unidos. Yo honestamente había esperado un peor ajuste en algo que es un vehículo de demostración con más de 8.000 kilómetros. Los kilómetros de un vehículo de demostración son como años perro. Entonces esto es el equivalente a unos 25.000 kilómetros de un usuario normal y cuidadoso, y la verdad es que está bastante sólida. Por ese lado, sorprendido para bien. Por otro lado, lo que sí es muy típico de Mazda, uno, esa terquedad de no poner pantallas táctiles o no completamente táctiles, en este caso nada táctil, misma interfaz al estilo del actual Mazda 3 o el actual Mazda 3 a la fecha, o de CX-30, con esta perillita que no es que funcione mal, aunque me pareció un aspecto un poquito simplón teniendo en cuenta lo elaborado del resto de la cabina, y con algunos pasos que son más complicados de lo que podrían ser. Siempre nos enredamos buscando, por ejemplo, pasar de las emisoras favoritas a la lista de emisoras que uno va a detectar. Y pues uno también ya para este rango de precios y para ese tamaño de pantalla, uno ya espera que sea táctil. ¿Por qué? Porque para conectar, por ejemplo, el Android Auto, la pantalla se inhabilita. Y si se inhabilita en movimiento es porque el carro asume que uno como conductor no se va a distraer. Pero ¿qué pasa si es el pasajero el que está utilizando el mando para la pantalla? Pues el carro no tiene cómo adivinarlo. Hay muchos vehículos americanos que ya han resuelto eso simplemente confirmando con el disclaimer: ¿es el pasajero el que lo está usando? Sí. Y es táctil, y ya el pasajero empieza a mover lo que necesita. Entonces es algo que ya se inventaron, pero que acá tercamente no lo hacen. Y en ese sentido el CX50 se ve como un vehículo más antiguo, no como algo lanzado en el 2023 que próximamente, o que ya existe como modelo 2024. En ese sentido se queda corto. Los instrumentos, no me molesta para nada que sigan siendo las agujitas de siempre. Ahorita la moda de instrumentos digitales se ha ido muy del otro lado, y por ser muy propositivo se pierde la funcionalidad acá. Velocímetro, tacómetro, igual puedo consultar en la agujita simulada del velocímetro algunos datos, muy sencillo todo. Y nivel de combustible acá, pero con el indicador de autonomía redundante acá. Temperatura del refrigerante, a lo que va. Y un promedio de consumo que pusieron en kilómetros por galón, porque Mazda es la única marca que recuerdo que puso en sus ordenadores de viaje un indicador caprichoso como el colombiano, en donde mezclamos el anglosajón con el métrico. Cosas que pasan acá y ellos lo han adoptado acá, entonces el promedio de consumo me sale precisamente ahí. Aunque la escala del indicador está completamente desfasada, porque me sale de 0 a 70 la primera mitad y de 70 a 140, como si esto pudiera ser 140 kilómetros por galón. Entonces obviamente la agujita me va a salir moviéndose en un rango diminuto y hay que fijarse más bien en el número. Cosas que pasan. ¿Qué me agrada mucho de esta CX50? Ya en relación y distinguiéndola de otros Mazda, lo bien aprovechados que están los espacios. Esta consola acá es un espacio de un tamaño normal, pero utilizable. En esta hendidura está el cargador inalámbrico, pero aquí puedo poner más cosas, otros dos portavasos. La parte de las puertas no son las carteras de las puertas más anchas, pero están bien diseñadas. Y ya en donde se queda un poco más convencional, y donde queda claro que esto no es un vehículo de lujo, es en detalles como la guantera. Por ejemplo, aquí es amortiguada, pero ya cuando cae, ahí se nota que esto no es un auto premium, en esos pequeños detalles. Y esa guantera no tiene ninguna superficie que vaya a amortiguar los ruidos de lo que se ponga ahí, y además no está iluminada, y además yo alcanzo a ver una barra estructural detrás del tablero cuando la abro. En algún lado tienen que recortarle, en algún lado se tiene que notar un precio competitivo, por decirlo así. Obviamente en la apertura y cierre de las puertas, en ciertos materiales
que no están del todo elaborados, sin embargo, en términos generales y en relación a su competencia más cercana, que no va a ser un vehículo premium, sino más bien un Honda CR-V, en algunos mercados o incluso acá las versiones altas de Kia Sportage, todo eso va a estar, digamos, en un buen nivel. Y a Mazda le encanta llamar la atención y ser vistoso. Por ejemplo, este contraste de la tapicería, este cuero no es de mala calidad, y esta piel sintética, eso sí, que la tienen en todo lado, en tablero, en gran parte de las puertas. Eso sí me gustaría ver la longevidad de esto en unos años, porque ya se siente más delgadita, ya se siente un poquito más económica, pero es para que tenga ese diseño mucho más llamativo. Hay vehículos que tienen una mejor calidad de acabados, pero que no son igual de vistosos, porque no podemos confundir las texturas o ciertos detalles que quieren reflejar más lujo con la calidad real de ciertos ajustes o de ciertas soluciones dentro de la fabricación de una cabina. Eso es algo un poquito complejo de analizar, pero Mazda sabe muy bien en ese sentido llamar la atención. Y hablando de temas ya más convencionales, esto es un vehículo voluminoso y que se nota sobre todo a lo ancho, sin embargo atrás el espacio es el normal. Están las salidas de aire, los asientos son fijos, no se deslizan, no se reclinan, se abaten más bien en las proporciones usuales, y el baúl realmente no tiene una capacidad espectacular, no supera los 470 litros. Lo que me parece eso sí un poquito un mal chiste es el techo, porque es panorámico, pero por la forma en cómo se abre la primera lámina, uno se inclina en exceso. Supe de un caso de alguien al que se le escurrió el agua encima porque se inclina en exceso, y luego se abre un poquito y queda una hendidura así de pequeñita. Entonces, pues para eso hubieran dejado una lámina fija, en mi opinión. Al menos la cortina es de las de verdad. Entonces, pues sí, mezcla de aspectos usuales de Mazda con otros un poquito diferenciadores, teniendo en cuenta el posicionamiento y el mercado para el que se desarrolló este producto. Bien en términos generales, aunque no me parece especialmente ejemplar, aunque eso sí, la configuración de equipamiento, muy al estilo Mazda, pues completísimo. Su head-up display incluso con gráficos de las asistencias de seguridad, las mismas asistencias de seguridad pues también completas, detector de punto ciego, un control de crucero activo. Eso sí, esto siendo un vehículo de especificación americana, tenemos este espejo izquierdo que tiene ese aumento que a veces no nos deja ver bien lo que tenemos al lado o en el punto ciego. Recordemos que los espejos de vehículos de una especificación más europea tienen un ángulo y tienen una visión mucho más amplia. Este no es el caso. La posición de manejo, como en buen Mazda, fantástica. Los asientos, de hecho, me gustan más que en otros Mazda recientes que he manejado. Bien por dureza, por firmeza, por lo parejo del apoyo. En estos días me está molestando la espalda, estoy más delicado con eso y me ha ido supremamente bien con estos asientos. Y algo extraño, hay asientos ventilados, pero no calefactados. Supongo que por la procedencia esa configuración es así. Cosas raras que pasan, ¿no? Bueno, en términos generales está bien, no me parece que destaque, sin embargo cumple a cabalidad. Si acaso mi apunte, digamos, más fuerte en cuanto a lo que es esta cabina es que este sistema de infotenimiento, aunque es lo suficientemente intuitivo, se queda corto para ser un vehículo de lanzamiento tan reciente y tan fresco en el mercado. Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.